Capítulo 1180 del manga de One Piece, Omen. Y tenemos este pedido de portada de Hachimitsu Nameko, que le pide a Oda dibujar a Vegapunk modificando a Zeus para que pueda hacer llover dulces. Y tengo que decir que me encantó esta portada porque tenemos a Vegapunk haciendo cosas con los Mugiwaras que a mí me hubiese encantado mucho que hiciera si se unía a la banda. Vegapunk es un personaje que yo quería tener como uno de los Mugiwaras, desgraciadamente no fue así. Y aún quedan sus satélites de cierta forma, pero yo quería el original y lo imaginaba de esta forma precisamente. Al convivir con los Mugiwaras, pues crear objetos que les gustara a Luffy, a los demás, a Usopp y a Chopper, inventos infantiles, después inventos que sí sean útiles con Franky, por ejemplo. Y esta portada tiene precisamente la vibra que yo imaginaba, que yo fantaseaba con Vegapunk, es verlo como un Mugiwara más. Y este capítulo se titula Omen. Es bastante curioso que Oda utilice esta palabra. A mí me gusta mucho escribir historias y dentro de mis historias este término es bastante importante. La traducción de la palabra Omen significa augurio, pero aquí me marca el manga que también se traduce el kanji como energía oscura o diabólica. Y pues tenemos una vista más detallada del personaje de Imu. Ya podemos ver con más detalle ciertas características que no teníamos muy claras. Para empezar tengo que decir que en el video en el que apareció por primera vez yo pensé que su piel era de color morena, pero siendo Imu un demonio, estando basado en un demonio, que por cierto esta podría ser su forma híbrida, sería interesante verlo sin el uso de su fruta, pues yo pensé que tenía la piel de color morena, pero creo que un color más adecuado es el color rojo, como los demonios tradicionales. Creo que me gusta muchísimo más, de hecho me gusta muchísimo más ese color que el que tenga la piel morena, porque ya existen los Lunarian que tienen esta característica y sería un poco repetir. Creo que el color rojo le sienta perfectamente, he visto algunos fanarts por ahí. Y bueno, sobre su cabello y su halo de fuego con ojos, ya hablé cuando se presentó la primera vez. También la característica de su piel moteada. Podemos ver ahora más a detalle hasta dónde se extienden los puntos y en dónde se terminan y empiezan las líneas que recorren su mano. Todo esto tiene que tener algún significado, solamente Oda lo sabe. También pensé por error que cuando lo vi por primera vez en este 1180, que de alguna forma traía calcetas de lunares, pero pues obviamente es su piel. Pasamos con la parte central, que es el cinturón. Es un poco de un estilo antiguo, rústico, denotando que su época es una anterior a la que ya existe, proviene de una época antigua por su forma de vestir, su vestimenta completa. Una parte de esta tela que parece estar rasgada pues es de rayas. Me gustaría que la dibujaran de color negro y naranja como las rayas de un tigre, creo que se vería especialmente bien. Y luego están estos objetos que son como anillos que están en su ropa. Vi varias teorías bastante locas y las vi porque pues fue imposible evitarlas. Por ahí de repente aparecen en redes sociales sin que yo las busque, que profundizaban mucho, pensaban mucho sobre estas cosas. Yo cuando las vi pensé que no habría duda de los fans en que estas cosas son argollas o pernos que usualmente se usaban para tener encadenada una criatura muy grande o muy fuerte. A estas argollas estaban atadas las cadenas que a su vez ataban a criaturas o a demonios, lo que encaja bastante bien con el concepto de Imu, aunque las que vemos aquí en el manga pues son ligeramente diferentes a las usuales. Bajamos un poco más con la ropa y tenemos este pedazo de tela rasgada que ya habíamos visto que se desprendía una especie de tira de tela que no sabía si desembocaba en su cola o no. De hecho durante este capítulo no podemos asegurar al 100% que sea su cola. Podría su cola ser un elemento independiente a esta rasgadura de tela, muy parecida a la habilidad de Gunko. Y tenemos este elemento que es bastante importante, que es como una especie de placa con 4 círculos, muy parecida al símbolo del gobierno mundial, compuesta por 4 círculos y uno central. Pero este elemento es el que vemos en toda la ropa de los Tenryubitos. No ha habido, bueno, yo busqué y no encontré ningún Tenryubito que no tenga este elemento por lo menos una vez en su ropa. Es exactamente el mismo elemento. Yo pensaba que era parte del mecanismo de los trajes de los Tenryubitos que mantenían el aire limpio en la burbuja dentro de ese sistema, o algún mecanismo parecido, no sé, pero parece que es algo más simbólico. También hay que recordar que hasta Garling los porta sin estar usando el traje de los Tenryubitos habituales. Ahora que lo veo en Imu y que recuerdo a Garling, pues este elemento parece ser algo más simbólico. Hay que recordar que Garling en los capítulos pasados se ha comportado como la cabeza de los Gorosei, y probablemente si es que se queda solo el gobierno mundial, pues él tome
la batuta de todo esto. Y antes había mencionado que no hay ningún Tenryubito que no tenga este elemento, que ahora para mí ya pasa a ser algo más simbólico, un símbolo del que están muy orgullosos. Pero sí hay un Tenryubito, o hubo un Tenryubito que no portó en su traje este elemento, que fue Sanmyosgard de la familia Don Quijote. La primera vez que apareció en la historia sí que llevaba este elemento, lo llevaba repetidas veces en el traje, pero después de que se evangelizó pues siguió portando el mismo traje. Sin embargo, los elementos ya no formaban parte de él. Estos elementos que vemos en la ropa de Imu cambió a un traje con unos patrones más minimalistas, podríamos decir, y esto me llamó la atención porque pues posiblemente Oda ya tenía todo esto contemplado, y posiblemente no me esté equivocando al considerar este elemento como algo simbólico más que como algo utilitario del traje. Si Oda no lo colocó en la ropa de Sanmyosgard, que fue el único Tenryubito que se evangelizó, significa que sí tiene esa importancia, una importancia que probablemente no habíamos visto o notado hasta este 1180. Son pequeños detalles que nos habla de la genialidad de Oda al escribir One Piece. Y luego volvemos con las tres calaveras, que ya había hablado sobre ellas, ya había hecho el comentario de que tenían esta cicatriz en la cabeza como si hubiese abierto su cráneo y vuelto a cerrar y cosido. Posiblemente es el elemento más llamativo del traje. También existe la duda de quién serían estos cráneos, porque son de un tamaño pues muy parecido al de Imu, no son de gigantes. Más adelante vamos a ver la comparación de estaturas con los gigantes de verdad, pero tampoco parecen ser seres humanos y pues parecen tener, y pues tienen estos cuernos que no me remiten a ningún tipo de raza en One Piece. No hemos visto ningún tipo de raza que tenga estos cuernos, por lo menos yo en mi búsqueda no la hallé, y de memoria tampoco lo recuerdo. Lo más cercano pues es la raza de los ancestrales puros, como Ors y como Ors Junior, que dicho sea de paso, también Ors Junior tenía 3 cráneos colgando de su cabeza, que intuyo son de gigantes. Los de Imu pues no lo son. Es la única raza, la de los ancestrales, que tiene este tipo de cuernos, y ni siquiera son 100% parecidos, así que podríamos estar hablando de una raza extinta, una raza que no ha aparecido. Y se me pasó en el capítulo en el que presentan a Imu hablar acerca de la relación, o por lo menos lo que a mí me aparentó ser una referencia a esta imagen de aquí, que se encuentra en los billetes estadounidenses. El hecho de que Imu esté sentado, colocado en la punta de una figura piramidal, y sea Imu precisamente el representante del mal sobre la tierra, y posea ojos en este halo de fuego que tiene detrás, pues me remite mucho a esta imagen. No es casualidad, Oda yo creo que estudió bastante bien lo que son los demonios y todo esto antes de empezar el arco de Elbaf, porque hay muchas referencias sobre esto. También ha soltado frases como los gobernantes no se ensucian las manos. Creo que está bastante claro, por lo menos para mí, que desde hace años estoy metido en este tema, pues me es bastante sencillo encontrar comparaciones, y no sé por qué no lo comenté en el capítulo en el que apareció. Creo que se me pasó, pero inmediatamente al ver esta escena pues no dudé que era una referencia sobre esto, sobre este ojo que todo lo ve, sobre la pirámide. Cuando un mangaka dibuja su obra, pues nada es casualidad, nada es al azar, todos los elementos están pensados. Y yo sé que Imu no está sobre una pirámide real, está sobre la torre del castillo Aurust, una de las torres, pero es que la perspectiva no me hace sino recordar esta referencia. Y luego tenemos una de las escenas, probablemente la más gore de todo One Piece, que es Gert perdiendo la punta de sus dedos, de 4 dedos en concreto. Imu le corta estos dedos con una facilidad increíble, lo que nos habla de su velocidad y su habilidad para utilizar esta arma. La escena tiene que ser animada en el anime, valga la redundancia, como en cámara lenta, Gert perdiendo los dedos sin dejar de ver hacia el frente, como aparece aquí en este 1180. La escena es bastante impactante porque no habíamos tenido algo parecido en One Piece, yo no lo recuerdo. Es bastante cruda. En la historia del manga y del anime ya existía este tipo de desmembramientos, pero pues en mangas que son un poco más oscuros, mangas seinen como en Gantz, la pérdida de miembros de esta manera pues es algo bastante oscuro y bastante fuerte para un shonen. Me pregunto si Gert va a recuperar sus dedos. Creo que por ser mujer y Oda queriendo este tipo de personajes mucho, de alguna forma los va a recuperar. No hay un usuario de Akuma no Mi en Elbaf en este momento que logre de alguna forma restaurar los miembros como Lo en Wano. La lógica me diría que
no habría más que perder sus dedos, sería la única opción lógica. No me gustaría que Oda de repente de una forma muy fácil haga que Gert recupere esos dedos otra vez, porque como dije no hay una Akuma no Mi ni algún poder similar, pero al mismo tiempo pues sería bastante cruel dejar a Gert con estas mutilaciones, así que va a ser interesante ver cómo resuelve esto Oda. Y no sé dónde escuché o leí acerca de un fan que comentaba acerca de que iba a dropear One Piece si Imu no mataba a por lo menos a un personaje de la tripulación de Luffy, de los Mugiwaras. Entiendo perfectamente que haya gente que no le guste cómo maneja Oda las muertes, que nadie muere en One Piece, o que si mueren pues reviven. Tengo que decir que pues es algo que a mí tampoco me gusta. Ya ha dicho Oda que a él le gustan mucho sus personajes y que no va consigo la idea de matarlos, y pues esa decisión hace que el manga se sienta menos serio en cuanto a las muertes, que es algo que tendría que ser definitivo. Ahora, lo de que un Mugiwara muera, pues para mí está prácticamente descartado. Oda no va a matar a ningún Mugiwara. Si acaso la llegada de Imu va a hacer que algún gigante pierda la vida, eso sí lo podríamos ver, varios gigantes perdiendo la vida, incluso Dory y Brogy, para que Hayreudin y Stansen tomen el mando de los nuevos piratas gigantes guerreros. Ahí podría encajar bastante bien la muerte de estos dos a manos de Imu, y Imu estaría matando personas en One Piece. Pero creo que estas mutilaciones, y más adelante vamos a ver que Stansen pierde una pierna, creo que todo esto es una especie de compensación que Oda está haciendo para que haya derramamiento de sangre, pero no precisamente por muertes. También hay que considerar que Imu tiene un tiempo límite, por lo que podemos ver. Así que ponerse a pelear pues es algo que no va a pasar, y eso va a reducir la probabilidad de que mate más personajes. No creo que Imu venga a asesinar a mucha gente, por lo que no va a haber muchas muertes. Viene específicamente por Loki y a salvar a sus caballeros de Dios. Aunque yo no comparto la idea de dropear One Piece, no voy a hacer eso. Si no hay muertes, no soy tan extremista, pero sí que estoy un poco preocupado por el hecho de que venzan a Imu. Ya había dicho yo que mostrar a Imu tan rápido y mostrar que pierde pues le quita mucho peso al personaje como villano, porque en un segundo enfrentamiento pues ya no impondría tanto, intimidaría tanto como la primera vez que se presentó y perdió. Imu se aparece en Elbaf poseyendo a Gunko, también es vencido, aunque ya sabemos que no estaba en toda su magnitud de poder, pero ahora Oda triplica la apuesta mandando a Imu en persona, ya con su identidad revelada, y aquí sí tiene que haber por lo menos algunas muertes, pero tampoco hay que esperar a que mate a muchas personas, porque como dije viene con un encargo específico. Así que ahí está el tema, y después vemos la comparativa de tamaños. Había bastantes dudas acerca de si era gigante Imu por la comparación con la torre en la que se presentó. Por ahí había una comparación del tamaño de las ventanas con Loki. Ya lo había dicho antes, Oda no es muy confiable a la hora de mostrar tamaños, y yo no pensé que fuese gigante. Creo que el tamaño que vemos en este capítulo es exactamente el que yo pensaba que tendría Imu, más pequeño que un gigante, pero definitivamente más alto que un humano normal, así que la duda queda completamente esclarecida. Y luego tenemos esta viñeta que a muchos, sobre todo fans de Zoro, les debería de encantar. Zoro versus Imu frente a frente. Obviamente la batalla no duró absolutamente nada, pero la viñeta es bastante potente. El cazador de piratas, que no era nadie cuando se embarcó con Luffy en su aventura, pues ahora lo tenemos en la tierra del fin del mundo y del comienzo, enfrentando al dios máximo del mundo de One Piece. Creo que se tendría que considerar todo lo que acabo de decir a la hora de volver a ver esta viñeta, porque va a ser muy fácil perder la cabeza diciendo oh, Zoro versus Imu, y simplemente considerar la cuestión de poderes, peleas, batallas, fuerza, pero hay que considerar todo lo que viene detrás. Esto simbólicamente es bastante impresionante por toda la historia de Zoro, bueno, más que nada por el recorrido que ha hecho desde el principio. Y en este momento Hayreudin pues va a atacar a Imu. Oda nos muestra una vez más a un Hayreudin impaciente, un Hayreudin que se deja guiar por la confusión del momento. Es verdad que deja un poco mal parado a Hayreudin por no tener ese temple que tendría que tener una persona con el sueño de Hayreudin, que es unificar a todos los gigantes. Me pregunto si Oda posteriormente va a hacer que Hayreudin tenga algún tipo de crecimiento
de carácter, porque su imprudencia pues lleva a Stansen a perder una pierna, y esto es un problema porque se supone que estos dos son los cabecillas, sobre todo Hayruddin es el capitán, pero el segundo al mando yo siempre he considerado que es Stansen, el segundo al mando de los nuevos piratas gigantes guerreros, que si llega a morir Dorrio Broggy, pues estos dos, este par se tendría que hacer cargo de liderar a la banda de los gigantes, y ahora sin una pierna pues va a ser bastante problemático. Podrían ponerle una pata de palo, pero como a Inuarashi o como a Sauro, pero pues no sería lo mismo. Cortarle una pierna a Stansen pues es una decisión bastante problemática. Como dije con Gert, esto es para que veamos sangre y veamos que efectivamente Imu no tiene ningún límite, que podría fácilmente amputar o matar personajes. Estas amputaciones pues vendrían como compensación por las muertes que no va a haber, pero sí es bastante desafortunado que Stansen pierda una pierna. Y aquí es donde Zoro entra en acción. Volvemos a ver desde Wano que no veíamos este power up de Zoro, que es el fuego fantasmal de sus katanas, que por alguna razón Toei lo interpretó como fuego literal, cuando realmente es una especie de aura fantasmal. Y pues vemos a Zoro utilizar su mayor power up para enfrentar a Imu. Imu lo repele con su cola, ni siquiera siente la necesidad de utilizar su arma o alguna parte de su cuerpo, simplemente con la cola bloquea completamente un ataque que podría ser fácilmente de los más fuertes que ha utilizado Zoro contra un enemigo, lo que nos habla de la resistencia física de Imu. Solamente con su cola, ni siquiera está utilizando haki o una especie de barrera por medio de su Akuma no Mi. Esto y el enfrentamiento que tiene con Sanji más adelante pues nos muestra que las alas del rey de los piratas no son absolutamente nada para Imu, lo cual nos alarga más la obra para que puedan estos personajes alcanzar un nivel más elevado. No porque vayan a enfrentar a Imu, obviamente pues Imu va a ser el rival de Luffy, pero sí, esta humillación para mí lo que me dice es que aún les falta bastante a Zoro y a Sanji. Me pregunto cómo y con qué tiempo va a hacer Oda para volver a dignificar a estos dos personajes, que en este capítulo pues son aplastados por completo. Y yo pensé que este enfrentamiento iba de alguna forma a compensar el que tuvo Zoro con Azuyuro. Cuando este Gorosei apareció en Egghead, otra vez Zoro y Sanji lo enfrentaron, pero con una pequeña diferencia que consistía en que Zoro no llegó a golpear al Gorosei, no lo llegó a cortar, porque la espada de Nazuyuro paró las katanas de Zoro. Entonces el ataque de Zoro no le hizo absolutamente nada a Nazuyuro, mientras que el golpe de Sanji sí que lo hirió, pudiendo decir que el ataque de Sanji fue más efectivo que el de Zoro. Y en este 1180 pensé que se vendría algún tipo de revancha para Zoro, que no pudo golpear a Nazuyuro, pero sí podría golpear a Imu, o por lo menos tocarlo, como lo estamos viendo en esta viñeta. Pero más adelante pues Sanji vuelve otra vez a protagonizar y a dejar a Zoro un poco debajo. Luego tenemos esta otra viñeta de Hayruddin otra vez volviendo a intentar golpear a Imu. Es bastante imprudente, pero no lo puedo juzgar porque los gigantes del Elbaf tienen este honor y Hayruddin no podría quedarse simplemente viendo cómo masacran a sus nakamas sin intentarlo. Pero lo que más me llama la atención de esta viñeta pues es el dibujo de Oda. Aquí parece un poquito más descuidado. Con este ya tendríamos 3 capítulos del manga en los que Oda deja un dibujo como a medias, o parece que está mal editado, que los editores no le hicieron saber a Oda esto. Tengo que decir que cuando pasan este tipo de cosas pues me preocupa un poco la salud de Oda. Afortunadamente el resto del capítulo se ve bien. Esta es la única viñeta en la que parece el dibujo bastante descuidado o no listo para una impresión final del manga. Y tenemos la razón del título, Omen, que es este halo de fuego que le colocó primeramente a Somers y que también utilizó para golpear a Zoro, ataque que lo dejó completamente fuera de combate. No sé si realmente el Omen es el fuego que tiene en este círculo con ojos que está detrás de él, si es el fuego que genera de su mano, si es el fuego que le regala a sus camaradas, bueno, a sus vasallos. Realmente Oda no nos da una definición de qué es el Omen. Podría ser también parte de las nubes con las que vamos a ver más adelante que crea cosas como Luffy, pero bueno, le regala este poder a Somers. Una vez que logra armarse pues le da este halo de fuego negro y Somers pues está bastante agradecido. Lo vemos inclinado, no sé si porque está recuperándose de la paliza que le dio Loki, o si está inclinado más
como para agradecer a Imu, como humillándose. Tampoco sabemos si este halo de fuego va a hacer que sean pues más fuertes o algo, porque ya la inmortalidad o el contrato que tienen estos caballeros de Dios pues les da bastante fuerza. Sería como medio aburrido que simplemente les diera aún más fuerza. No sé si también sea una recuperación más rápida. Oda no nos dice nada. Al parecer pueden volver a la normalidad gracias al Omen. Yo pensé que volvían a la normalidad gracias al corazón metálico que tenía Somers, que por cierto no lo vemos en los otros caballeros de Dios, sobre todo en Killingham, que también está cortado como Somers. De él no vimos ningún corazón metálico. Y luego tenemos esta increíble viñeta de Imu volando. Ya había dicho que el fuego iba a generar cosas como el cabello de Luffy o su respectivo Hagoromo, pero Imu con el fuego puede crear alas. Las alas que tiene que vemos en esta viñeta no son naturales de Imu, sino que son creadas por el fuego. Lo sabemos porque entre plumas vemos que sigue generándose este fuego. Yo llegué a pensar que Imu se vería pues especialmente genial con alas la primera vez que se nos presentó, pero como Oda no se las puso, pues lo descarté completamente, y ahora sí que vemos que está utilizando alas, y no solamente está utilizando alas normales, sino que las alas que usa son de plumas. Hay que recordar que cuando poseyó el cuerpo de Gunko, las alas que tenía en ese momento, que no eran propias de Gunko, sino que eran una adición de Imu, pues eran alas un poco vampíricas, alas de membrana, muy propias de los demonios. Y en este 1180 pues decidió hacerse unas alas de plumas. Me pregunto por qué ese cambio de diseño en sus alas. Estas son unas alas que se parecen más a las de los Lunarian, así que me llamó la atención el detalle. Y luego tenemos pues la venganza o el castigo de Imu hacia Gunko. Aún seguía atrapada en este bloque de hielo. Ya rescató a Somers. Vemos que a Gunko no le interesó porque pues obviamente falló la misión. Utilizó su arma como una especie de cerbatana o de arma a distancia. Disparó otra vez una flama con carita, que fue la misma que le disparó a Zoro, para destruir el cuerpo que estaba congelado. Obviamente Gunko no va a morir, y podría justificarse que no murió por la explosión, por haber estado congelada, que de alguna forma el hielo la protegió o algo así. Podría comprármela perfectamente, pero también me llama la atención pues que Imu se deshace demasiado rápido de Gunko, siendo que tenía muchísimos años estando bastante cerca de Imu. Procedió de la familia Manmeyer, que desde hace muchísimos años pues ya tenía su fama. También tenía un apodo que por ahí varía la traducción, que era más o menos como el arma de Dios, la daga de Dios o algo así, lo que le daba un estatus de cercanía aún más grande con Imu, y simplemente por haber dudado en su recuerdo pues fue castigada. Esto es excelente para la trama con Brook, porque ahora que Imu ya se deshizo entre comillas de Gunko, que expresó que ya no estaba de parte del gobierno mundial, pues ahora ya puede irse con los Mugiwaras a hablar con Brook a que esta trama se desenvuelva, aunque todavía queda el tema de su contrato. Podría ser que Imu, al enterarse de que sigue viva, pues utilice el contrato para terminar de matarla. Y además el hecho de que sean inmortales pues también me llama la atención, porque Imu le arroja algo y que la hace explotar. Obviamente Imu sabe que de esta forma no puede morir porque son inmortales, lo que me hace pensar en otra segunda hipótesis, que es que simplemente la despertó entre comillas de una manera muy ruda en castigo por su desobediencia, pero que aún tiene planeado o contempla que le siga sirviendo. Luego tenemos a Gavan, que dice que jamás había sentido un haki como este, ni siquiera en God Valley, lo que nos dice que God Valley pues ha sido el evento con la mayor cantidad de poder concentrado en la historia moderna de One Piece, sin contar las épocas de Joy Boy o parecidas. Al parecer no hubo otro evento como el de God Valley en toda la historia de estas leyendas. Y luego tenemos a Loki, a Ragnir y a Luffy volviendo a comer, esta vez no comida congelada sino que comida quemada. Ya había dicho que la viñeta de estos tres comiendo en el capítulo pasado pues fue mi favorita. Me encantó la cercanía, la sencillez de esta viñeta, y aquí volvemos a tenerla otra vez pero con comida quemada. Es un poco como el cuento de Ricitos y los tres osos, que primero prueba una cama y es demasiado dura, luego demasiado blanda y después ya está perfecta. Creo que tiene más o menos la misma intención. Primero probaron comida bastante congelada, la cual Ragnir no tuvo problema en roer porque es una ardilla, pero ahora parece que le cuesta bastante porque la comida pues está
caliente, carbonizada y sigue sin estar siendo apta para comer. Me va a gustar ver mucho una viñeta en la que estos tres por fin consigan comida decente y tengan un banquete, probablemente terminando Elbaf. Luego tenemos las palabras de Jinbe. Él ha detectado el haki, pero dice que probablemente sea otro miembro de los caballeros de Dios. El hecho de que Jinbe no separe el haki de Imu del concepto de los caballeros de Dios me hace creer que el haki no es tan poderoso. Obviamente es el más poderoso que ha sentido, pero no tan descomunalmente poderoso como para llegar a la conclusión de que no tiene nada que ver con los caballeros de Dios, que es algo completamente más monstruoso. Y luego viene el Sanji contra Imu, de nuevo lo que dije con Zoro, después de todas las aventuras de Sanji, un cocinero del Baratie, pues ahora lo tenemos golpeando el pie del dios de One Piece, del rey del mundo de One Piece. Como dije, simbólicamente pues tiene bastante peso esta viñeta como la de Zoro, y de aquí hay varias cosas que destacar. Primero, que los ojos del halo de fuego de Imu pues están mirando directamente este choque de poder, o bueno, más que choque de poder, en la patada de Sanji. Todos los ojos están enfocados en eso. Es la primera vez que vemos que los ojos tienen de alguna forma conciencia propia para centrar su atención en un evento específico. La segunda es que Sanji llega otra vez más lejos que Zoro, de nuevo como en el caso de Nasuyuro. Mientras que el ataque de Zoro es bloqueado por la katana de Nasuyuro y no logra tocar siquiera su piel, pues el caso de Sanji es diferente, porque él sí logra darle un golpe completamente en el mentón a este Gorosei, logrando de alguna forma más que Zoro. Y esto se repite en este 1180, porque esta patada de Sanji no la para la cola de Imu, sino que es detenido por el propio pie de Imu. En esta ocasión no intervino su cola, así que podemos decir que Sanji llegó un poco más lejos. Y otro detalle es que Sanji no está utilizando el Ifrit Jambe, como lo sabemos, porque los ataques del Ifrit Jambe sueltan estática. En este caso Sanji no está soltando estática, así que podemos decir que Sanji no utilizó todo su poder en este ataque. En cambio Zoro sí que utilizó el power up más reciente y más fuerte que tiene. De alguna forma pues se volvió a repetir el caso de Nasuyuro. Y finalmente tenemos esta impresionante e imponente viñeta de Loki, la razón por la que vino Imu hasta Elbaf. Imu empieza a sacar conclusiones después de compartir algunas palabras. Imu se da cuenta de que por culpa de Loki, Harald no pudo apoderarse de su fruta, lo que nos habla de que no conocía la existencia de Loki. Ya sabíamos que sospechaba que había algo en Elbaf, por lo que no pudo llevar a cabo su plan, pero nunca se nos mostró que sabía de la existencia de Loki hasta en este momento, que va armando el rompecabezas. Y pues esta es la razón por la que está aquí. Se viene la batalla de Loki versus Imu. No sabemos nada de Luffy, debe estar por ahí recuperándose después de haber comido. No sabemos si va a haber un Luffy versus Imu. Si lo va a haber, va a ser bastante interesante. No sé si va a estar al nivel. Ya vimos que Zoro y Sanji fueron completamente apaleados. Aquí no podría decir si Luffy va a resistir un poco más y si va a resistir un poco menos. Evidentemente no podría ganar, porque creo que Imu pues está en un nivel que Luffy no ha obtenido aún, tampoco Loki, y pues es la batalla que se avecina. Probablemente Imu deje muy mal herido a Loki y tenga que regresar a Tierra Santa porque se le acabó su tiempo o algo así. Sería la excusa perfecta, porque Oda ya lo estableció desde antes de que pasara. Y pues esto es todo lo que más me gustó, lo que más me ha llamado la atención de este 1180, y espera el que viene.